un método de investigación para comprender las experiencias vividas del ser humano en el mundo que nos permite visualizar un entorno completo. Mi nombre es Nubia Montserrat Velasco Martínez y al día de hoy, para la materia de metodología y elaboración de los protocolos en la Universidad de Guanajuato, estaremos checando el método fenomenológico, desde la observación hasta su aplicación. Husserl dice que el conocimiento natural empieza con la experiencia y permanece dentro de la experiencia. Y con este ejemplo podemos definir dos tipos de objetos, los objetos reales y los objetos fenómeno. Los objetos reales existen por sí mismos independientemente de nosotros, como las lunas de Júpiter, y los objetos fenómeno aparecen ante nosotros en un momento dado, como las lunas de Júpiter. Entonces, pongamos un ejemplo. Al mirar un tren que nadie más ha mirado y escuchar una canción que nadie más ha escuchado, ¿estoy presenciando un hecho fenomenológico? Entonces, la fenomenología, ciñéndonos a la etimología de la palabra, es el estudio de los fenómenos. La palabra se compone de las voces griegas phenomenon, que significa fenómeno, lo que se manifiesta, lo que se muestra, y logos, que significa estudio. Entonces, la fenomenología es el estudio filosófico del mundo en tanto que se manifiesta directamente la conciencia, el estudio de las estructuras de la experiencia subjetiva. La tarea de describir el sentido que el mundo tiene para nosotros antes de todo filosofar. El término fenomenología y algunos de sus representantes son Lambert, citado por Smith, Kant, Hegel y Weber. La fenomenología como postura filosófica fue planteada por Edmund Husserl. Como método de investigación se utiliza en las ciencias sociales y recientemente en el área de la salud, para estudiar algún fenómeno específico considerando el punto de vista de los participantes. En este método, el investigador identifica la esencia de las experiencias humanas en torno a un fenómeno de acuerdo a cómo lo describen los participantes en el estudio. En palabras de Husserl, su regla de oro es volver a las cosas mismas, describirlas tal como se ven y poner en claro la experiencia y expresar rigurosamente lo vivido. Otro aspecto a tener en cuenta de la fenomenología de Husserl está en la dinámica que le imprime al sujeto. Ahora el sujeto no espera ser afectado por los objetos del mundo, sino por el contrario, el sujeto constituye esos objetos y le da sentido al mundo. Este se basa en tres simples pasos, que sería examinar todos los contenidos que tenemos en la conciencia, determinar si tales contenidos son reales o imaginarios y debemos de suspender nuestra conciencia fenomenológica. ¿Qué quiere decir esto? Esta conciencia tiene la peculiaridad de eliminar toda referencia a una existencia real de las cosas, es decir, la conciencia no percibe objetos reales, sino que aprende los objetos, los que denomina fenómenos. Para entender claramente qué tipo de indagaciones se realizan mediante esta metodología, algunos autores comentan que una pregunta común en este tipo de estudios es: ¿cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona, grupo o comunidad respecto a un fenómeno? La pregunta permite entender el alcance y propósito de la fenomenología como método, toda vez que busca explorar los significados que las personas le asignan a sus vivencias, sea mediante la descripción fiel de sus narraciones o bien mediante las interpretaciones que el propio investigador deriva de ellas. Ahora bien, para que el diseño de investigación fenomenológica esté debidamente estructurado, necesitamos seguir un proceso metodológico que en términos muy generales consta de 3 pasos. El primer paso a seguir es la identificación del fenómeno que se estudiará, donde también tenemos que considerar el posicionamiento del investigador. Enseguida, recopilamos la información de los sujetos que lo han vivido, donde también debemos de mantener la congruencia. Y por último, se elabora una descripción compartida de la experiencia para todos los participantes, donde debemos de definir la vertiente, si vamos a tener una vertiente descriptiva o una interpretativa. Y bien, aquí tenemos un diagrama que nos ejemplifica la investigación fenomenológica. En el lado superior tenemos a los participantes, que son las educaciones preescolar, primaria, básica, media y superior. En este caso, vamos a ubicar a una maestra y a un maestro, además de que les vamos a aplicar la entrevista fenomenológica. En el segundo punto tenemos las anécdotas. Tenemos la transcripción, la selección, la edición y la codificación. De ellas tenemos que tener en cuenta que cada anécdota se tiene que transcribir de manera original. También debemos de evitar las opiniones, las percepciones, los juicios, las interpretaciones y a las descripciones desde los sentimientos y las actitudes. Es un evento particular de responsabilidad educativa.
Posteriormente se analiza las anécdotas a la luz de las existencias. Después analizamos cruzadamente la definición y los temas y los subtemas. Luego saturamos los datos, construimos de categorías y definimos los temas del fenómeno. De esto llegamos al informe final. El informe final es el establecimiento de las recomendaciones. Son las principales conclusiones de los hallazgos y las metodologías, la inclusión de las citas, anécdotas en particular que hayan llamado la atención y la organización de las 3 principales temáticas del fenómeno, además de que también se redactan y terminan de convencer los datos. Bueno, un lugar donde se aplica este método en mi carrera, que es la licenciatura en Administración de la Calidad y la Productividad, es en el proceso de elaboración de una norma ISO. ¿Por qué? Porque se propone una nueva norma al comité. Después, la propuesta la aceptan. Si la acepta, el grupo formado por expertos se prepara un proyecto. Este grupo formado por expertos tiene experiencia, tiene bastantes momentos en su vida que han tenido que hacer esto antes, entonces mediante a su experiencia, mediante una fenomenología, aquí se olvidan de todo lo demás, de todo lo que ha pasado y recuerdan qué cosas relacionadas, qué relación tienen las cosas que han hecho antes con esto tiene sentido. El borrador de esta norma se comparte y otros comités también lo analizan. Entonces aquí podemos entender que se necesita un consenso de varias personas que nos están diciendo que mediante experiencias puras de ellos, están recordando si esto fue o no satisfactorio en el pasado. Entonces es muy importante que sepamos que esto es mediante un grupo de expertos, que sabemos que tienen todas estas bibliografías, todas estas fuentes, pero mucho de esto se basa en si esta norma va a ser buena o no para los demás, si esta norma de verdad tiene el peso necesario. Pero esto no se busca en libros, esto no se busca en ningún otro lado, simplemente viene de su experiencia. Ellos mismos nos pueden decir, esto te va a servir, esto no te va a servir, esto funciona, esto no funciona, pero como les comento, esto no es 100% un proceso que está basado en libros. Muchas veces lo que se hace es como se hacen las normas de la Constitución, como se agregan las normas, es prácticamente igual cuando queremos crear una norma jurídica. Esto es como, son 2 elementos. El primero es un supuesto de hecho. Entonces aquí es donde yo pienso que entra perfectamente este método, ya que es un supuesto de hecho es una anticipación hipotética. Entonces ahí es como que nosotros pensamos en una posible realidad futura. Entonces nosotros queremos pensar como que más o menos cómo actuaría esto o cómo funcionaría la norma, y todo esto es de base de hipótesis y de anticipaciones futuras. O sea, realmente nosotros no tenemos todavía cómo va a reaccionar tanto el público a quien se le va a aplicar la norma y cómo la norma va a tener flexibilidad, pero nosotros tenemos que pensar así como al futuro, ¿no? Una pequeña planeación. Y en la segunda es obviamente tenemos que ver la consecuencia jurídica. Entonces esto es como el acto de lo que resulta, ¿no? Eso también viene siendo parte de lo mismo de la planeación, porque es el acto que resulta de las situaciones jurídicas que son reconocidas por estas normas. Entonces ahí es donde yo pienso que aquí este método puede entrar perfectamente, porque básicamente nosotros, este grupo de personas, tiene que ir pensando de lo que ha pasado en el pasado, o sea, de lo que ellos han vivido en ocasiones anteriores, y ver esto cómo va a solucionar una situación futura. Y es ahí donde respondemos a la pregunta del significado y la estructura y la esencia que para este grupo de personas significó crear una norma en ocasiones anteriores. Esto es todo de mi parte, espero que haya quedado claro, y estas son las fuentes que consulté que nos ayudaron a crear esta bonita exposición. Muchas gracias, nos vemos pronto.